Siempre creí que criar a un hijo era el mayor privilegio que la vida podía dar a una mujer. Ver a Iván crecer, casarse, formar su propia familia, era todo lo que siempre soñé. Pensé que, al vivir con él y con Ágata, su esposa, encontraría la paz que tanto había buscado. Solo quería amor, comprensión, un lugar donde aún sentirme madre. Pero esa noche, todo cambió. Cuando escuché la voz desesperada de Rocío, la empleada, gritar desde el pasillo. «No suba esas escaleras, señora. Corra, por favor». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Corrí, y 10 minutos después, una ambulancia sin sirenas se detuvo frente a la casa de mi hijo. Aquella noche debía ser solo una cena familiar, pero se convirtió en el comienzo de la traición más dolorosa de mi vida. Y si crees que todo terminó ahí, estás muy equivocada. Porque lo que ocurrió después de esos 10 minutos, nadie lo habría creído jamás. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales de coraje y reencuentro, suscríbete, porque esta te va a dejar sin aliento. Mi nombre es Catalina Moreno de la Vega, tengo 73 años, nací en Toledo, España, y durante décadas fui profesora de literatura y madre devota. Pero esa noche entendí algo que me partió el alma. A veces, el amor de un hijo puede ser el abismo más profundo que una madre enfrenta. Y que, a veces, la escalera que nos subes es la que te salva de la caída. Desde el primer día que crucé la puerta de aquella casa en La Moraleja, supe que algo en mí iba a romperse lentamente. Todo olía a perfección, los pisos de mármol reluciente, las cortinas de lino francés, el aroma caro del perfume de Ágata impregnado en el aire. Había un orden impecable, casi teatral, que no permitía errores. Cada flor en su sitio, cada cuadro en el ángulo correcto, cada palabra medida. Pero el silencio era el invitado principal. No era un silencio de paz, sino uno que te recordaba que sobrabas, que estabas de más. Iván me había insistido en que me mudara con ellos después de que vendí mi antigua casa en Toledo. Me habló de comodidad, de seguridad, de una vida más tranquila. Lo que nunca mencionó fue que, al hacerlo, todos mis fondos quedaron bajo una cuenta conjunta que él controlaba. En ese momento no lo vi como un problema. Confiaba en mi hijo. Pensé que era una forma práctica de ayudarme, y hasta me sentí agradecida. Pero con el tiempo entendí que aquel gesto, tan envuelto en cariño, era el primer ladrillo del muro que iban a levantar entre nosotros. La primera mañana, Ágata me recibió con un desayuno dispuesto como en un hotel boutique. Vajilla de porcelana japonesa, mermeladas importadas, una servilleta bordada con sus iniciales. «Siéntese, doña Catalina», me dijo sonriendo, pero con esa sonrisa de quien ya decidió dónde colocarte. Comí despacio, observando cada detalle del comedor. Había fotos de viajes a París, a Mónaco, a un restaurante elegante frente al mar. En ninguna de ellas aparecía yo. Me di cuenta de que, en su historia, mi existencia era una nota al pie, una sombra en los retratos. Con los días, la rutina se volvió un ejercicio de invisibilidad. Caminaba despacio por los pasillos largos y fríos, escuchando mis pasos rebotar en las paredes blancas. En la suite principal, Ágata hablaba por teléfono con su agencia de viajes, planeando su próximo destino al Mediterráneo. Su voz sonaba dulce, pero cada palabra cargaba una autoridad que no admitía interrupciones. En cambio, yo solo debía estar disponible, sentada, en silencio. Me acostumbré a leer en la terraza mientras el sol se reflejaba en las ventanas enormes de cristal. Ese brillo me cegaba, pero era mejor que mirar su indiferencia. Había tardes en las que Iván llegaba del banco con su portafolio de cuero y su cansancio de hombre ocupado. Me besaba la frente como si fuera una obligación, no un gesto. Luego desaparecía en el despacho para revisar transferencias y hablar de inversiones. Desde la puerta, yo lo veía moverse con la seguridad de quien cree que el dinero puede ordenar los sentimientos. Todo está bajo control, solía decir. Pero lo único bajo control en esa casa era mi silencio. Mi dignidad dormía en un rincón, del mismo modo que una joya olvidada en una caja fuerte. Una noche escuché mi nombre en una conversación entre ellos. Estaban en la cocina, creyendo que dormía. «Catalina es buena, pero ya no puede manejar sola sus asuntos», dijo Ágata.
Deberíamos encargarnos de sus propiedades antes de que alguien se aproveche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sé si era miedo o vergüenza. Me quedé de pie, con las manos apoyadas en la pared de mármol, escuchando cómo planeaban mi futuro como si fuera un trámite bancario. Fue la primera vez que comprendí que mi edad, para ellos, era un argumento, no una etapa. Al día siguiente, traté de fingir que no había oído nada. Me vestí con una blusa beige y un collar de perlas, ese que guardaba para ocasiones especiales. Quería recordarme a mí misma que seguía siendo alguien con orgullo. Ágata me observó desde la escalera, impecable en su ropa de diseñador. «Qué guapa, doña Catalina», me dijo, y noté una ironía escondida bajo la cortesía. Sentí el perfume caro que usaba, una mezcla de jazmín y poder. En esa casa, hasta el aire tenía jerarquías. Yo era el último peldaño. Empecé a escribir en un cuaderno escondido dentro de mi bolso de cuero. No era un diario, sino una forma de sobrevivir. Anotaba cada frase, cada mirada, cada detalle de la decoración que me recordaba que no pertenecía ahí. Lo hacía con la esperanza de no desaparecer del todo. Porque en esa casa todo estaba calculado, la temperatura, la luz, incluso las emociones. Y yo me había convertido en el ruido que molestaba su armonía. Mi voz ya no tenía eco, pero seguía viva dentro de mis pensamientos. Cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana del cuarto que me asignaron. Tenía vista al jardín trasero, no al principal. Desde ahí veía las luces del club privado donde Ágata jugaba tenis con sus amigas. Risas, copas de vino, música suave. Yo me quedaba observando, imaginando cómo se sentía formar parte de ese mundo de cristal donde nadie envejece ni se equivoca. A veces pensaba que, si me quedaba quieta el tiempo suficiente, quizás desaparecería sin que nadie lo notara. Tal vez eso era justo lo que querían. A veces me pregunto en qué momento el amor se volvió obediencia. Si fue cuando cedí mis cuentas al banco de Iván o cuando acepté que Ágata decidiera hasta la hora en que debía comer. No sé cuándo dejé de ser madre para convertirme en huésped. Pero lo que sí recuerdo es la sensación exacta de esa primera noche, el sonido del reloj marcando las 12, el brillo de la escalinata de mármol y el pensamiento mudo de que algo en esa casa iba a quebrarse pronto. No sabía todavía qué sería yo. Esa noche el aire se sentía más pesado, como si las paredes mismas respiraran conmigo. Había algo en el ambiente que no sabía nombrar, una quietud incómoda que se colaba por las ventanas grandes del salón. Ágata había salido temprano al spa de lujo y regresó con una calma sospechosa, vestida de blanco, oliendo a flores carísimas. Me sonrió con esa cortesía vacía y dijo que Iván llegaría tarde del banco. Luego agregó: «Descanse, doña Catalina, mañana será un día especial». Esa frase me dio miedo, aunque no supe por qué. Me encerré en mi cuarto y traté de leer, pero las letras se disolvían frente a mí. A medianoche escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, medidos, como si alguien midiera cada ruido. Me levanté y abrí la puerta apenas unos centímetros. Vi a Rocío, la empleada, caminando rápido con una cara que no le conocía, pálida, desesperada. Cuando me vio, se llevó un dedo a los labios y susurró: «No diga nada, señora». En ese instante el silencio se volvió insoportable. Desde el piso de abajo llegaron voces y un ruido metálico que no supe reconocer. Pensé que eran los guardias o tal vez una visita imprevista. Pero entonces escuché mi nombre y el corazón se me fue al suelo. Rocío regresó corriendo y me tomó del brazo con fuerza. «No suba esas escaleras, señora. Por favor, corra». Su voz temblaba, y esa urgencia me sacó de cualquier duda. Corrí con ella hacia la cocina y salimos por la puerta de servicio. Detrás de nosotras, la casa seguía iluminada, impasible, como si nada ocurriera. Sentí el mármol frío bajo mis pies descalzos, el aire húmedo del jardín pegándose a mi piel. Me dolía el pecho, no solo por el esfuerzo, sino por la traición invisible que se insinuaba detrás de todo. Rocío cerró la puerta con llave y me miró con lágrimas en los ojos. Nos escondimos en el cobertizo del jardín, ese que guardaba herramientas y cajas viejas. Desde ahí se veía la entrada principal, enmarcada por 2 columnas de mármol. Apenas 10 minutos después, una ambulancia sin sirenas se detuvo frente al portón. 2 hombres bajaron una camilla,
revisaron papeles y miraron hacia las ventanas de la casa. Uno de ellos llevaba mi foto en la mano. Sentí que el aire se cortaba. No era un malentendido. Habían planeado internarme como si fuera una enferma mental. Rocío me abrazó con fuerza, y fue ese abrazo el que me salvó de desmoronarme por completo. No recuerdo exactamente lo que pensé en ese momento, solo el miedo físico, real, de perderlo todo. Me vi a mí misma encerrada en un hospital, sin documentos, sin acceso a mi cuenta, sin voz. Porque todo, hasta mis finanzas, estaba bajo el control de Iván. Me vino un pensamiento cruel: hasta mi dinero tiene su nombre. Sentí rabia, una rabia limpia que me quemaba la garganta. No podía llorar, todavía no. Solo quería entender en qué momento mi hijo decidió convertirme en una carga. En qué momento la compasión se volvió negocio. Desde el cobertizo, Rocío me contó lo que había escuchado esa tarde. Su nuera llamó a una clínica privada, dijo que usted tiene episodios de confusión, que no recuerda cosas, que no controla sus gastos. Firmaron una orden, señora Catalina. Todo está en marcha. Me quedé en silencio, mirando el reflejo del jardín en las ventanas de cristal. Pensé en la mesa del comedor, en la vajilla de porcelana, en los brindis fingidos. Todo ese lujo era una fachada, un disfraz caro para cubrir la crueldad. Y lo más triste es que yo misma lo había alimentado con mi confianza. Amanecimos ahí, escondidas, mientras los rayos del sol caían sobre la fuente. Vi a los hombres de la ambulancia hablar con un guardia, y luego irse. Nadie se preguntó por mí. Nadie subió a mi habitación. Era como si ya no existiera. Rocío me trajo un abrigo y un termo con café. «Tenemos que salir de aquí», dijo. Yo no respondí. Tenía la mirada fija en la puerta principal, en esa entrada tan elegante que ahora me parecía la boca de un monstruo. Me juré que nunca volvería a cruzarla de la misma manera. Caminamos hasta el límite del vecindario, con miedo de ser vistas. El sol ya estaba alto y el asfalto reflejaba el calor. Rocío me llevó a una pensión modesta, lejos de las avenidas de lujo y los autos importados. El dueño, un hombre mayor, no hizo preguntas. Me miró a los ojos y dijo: «Se nota que usted no está aquí por gusto». Dormí todo el día, entre el olor a café y a ropa vieja. Soñé con mi casa anterior, con mis plantas, con mis cosas intactas. Y al despertar, lo único que sentí fue vacío. Esa noche revisé mi bolso. Llevaba mis documentos, una tarjeta de crédito y una foto de Iván cuando era niño. Lo miré largo rato. Tenía la misma sonrisa, la misma mirada que ahora me dolía tanto recordar. No quise romper la foto. Todavía no. Tal vez porque una parte de mí seguía buscando una explicación que no llegaría. Me acosté boca arriba y pensé en mi herencia, en todo lo que había trabajado para dejarle una vida sin carencias. Y ahí estaba, sin casa, sin paz, sin hijo. Me dolía más el alma que el cuerpo. Antes de dormir, Rocío se sentó a mi lado. «No está sola, señora Catalina», me dijo con ternura. Le creí, porque su voz tenía algo que ni el mármol ni el dinero podían comprar: humanidad. Cerré los ojos y sentí el temblor de su mano sosteniendo la mía. Afuera, el ruido lejano de una sirena me hizo estremecer. No era la ambulancia de esa noche, pero el sonido me recordó lo que podría haber sido mi final. Y prometí que si alguna vez volvía a esa casa, no sería como víctima. Sería como la dueña de mi destino. Desperté con el cuerpo tenso, como si hubiera dormido abrazando el miedo. Rocío ya estaba de pie, preparando café con una calma que envidié. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando las ventanas del cuarto me recordó las noches en la casa de mármol. Aquellas lluvias no mojaban nada, eran solo un paisaje más de esa vida de apariencias. Ahora, en cambio, cada gota sonaba real, viva. Rocío me ofreció un pan dulce y me dijo que había escuchado algo importante. Su voz tenía esa mezcla de urgencia y compasión que solo se usa con quienes ya han perdido demasiado. Me contó que uno de los enfermeros de la clínica privada era primo suyo. Le había dicho que la orden de internamiento venía acompañada de documentos legales firmados por mi hijo y por Ágata. Habían declarado que sufría deterioro cognitivo leve. Esa frase me taladró la cabeza. Deterioro.
Qué palabra tan cruel para definir la edad, la tristeza, el silencio. Pensé en cómo todo mi esfuerzo de años, mis clases, mis ahorros, mi casa en Toledo, se reducía a ese diagnóstico falso. Y todo por un interés, quedarse con mi dinero, con mis propiedades, con lo que construí a pulso. Su pensión es alta, señora Catalina, me explicó Rocío mientras revisaba los papeles que logró tomar de la casa. Ellos dijeron que es mejor que usted no tenga acceso, que podrían administrar mejor sus fondos. Esa fue la primera vez que sentí rabia de verdad. No era por el dinero, sino por el desprecio. Como si mi vida ya no me perteneciera. Me levanté, caminé por la habitación pequeña de la pensión y me vi reflejada en el espejo del armario, el cabello despeinado, las ojeras, las manos temblando. Pero mis ojos tenían algo nuevo, decisión. Pasamos la tarde planeando. Rocío tenía un teléfono viejo y una grabadora pequeña, de esas que usan los periodistas. Decidimos que volvería a la casa como si nada, fingiendo normalidad. Grabaría conversaciones, recogería pruebas, cualquier cosa que mostrara lo que habían hecho. Le di la mitad del dinero que tenía en mi tarjeta de crédito. Por si algo sale mal, le dije. No quería arrastrarla conmigo, pero insistió. No puedo dejarla sola, señora Catalina. Esa gente no tiene corazón. Le creí. Y su lealtad me dio más valor del que tuve en toda mi vida. Esa noche, mientras la veía salir rumbo a la casa, me quedé sentada en la cama. Miraba el reflejo del neón del Hotel Boutique frente a la ventana. Pensé en cómo la vida cambia de escenario sin avisar. Un día comes en un restaurante elegante y al siguiente cuentas monedas para pagar un cuarto sin calefacción. Pero algo dentro de mí se había encendido. No quería recuperar solo mi dinero o mis papeles. Quería recuperar mi dignidad, mi voz, mi lugar. Porque me habían quitado todo, menos las ganas de enfrentar la verdad. Rocío regresó pasada la medianoche, con los ojos rojos y el abrigo empapado. Me contó que Ágata había organizado una cena para celebrar un supuesto viaje. En la mesa, entre copas de cristal y velas aromáticas, hablaban de mí como si ya fuera historia. Cuando firmemos el último documento, todo estará resuelto, dijo Ágata, sirviéndose vino francés. Catalina ni se dará cuenta. Me quedé sin aire al escuchar esas palabras. Pensar que mi hijo brindaba en esa mesa mientras yo me escondía en una pensión me rompió algo por dentro. Rocío puso la grabadora sobre la mesa. Al darle play, mi voz interna se quedó muda. Escuché sus risas, el sonido de los cubiertos de plata, las frases calculadas. La vieja cree que todavía manda, pero pronto descansará en un lugar tranquilo. Quise gritar, pero no pude. Era como si la rabia se hubiera vuelto una piedra atascada en la garganta. Rocío me tomó de la mano. Ya tenemos lo que necesitamos, dijo con firmeza. Pero yo sabía que no bastaba con pruebas. Necesitaba enfrentarlos, mirarlos a los ojos y devolverles la vergüenza que me habían hecho sentir. Pasé el resto de la noche despierta, escribiendo una carta para Iván. No era un reclamo, era una despedida. Le recordé cómo, de niño, me prometía que nunca me dejaría sola. Le hablé de su padre, del esfuerzo que hicimos para darle educación, del orgullo con que lo veía trabajar en el banco. Le pregunté, sin esperar respuesta, en qué momento empezó a verme como una cuenta por cerrar. No sabía si algún día leería esa carta, pero me ayudó a sacar lo que me estaba ahogando. No lloré. Las lágrimas ya no me servían. Al amanecer, salí a caminar. El aire frío me golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba. Caminé hasta una pequeña cafetería, pedí un té, y abrí el periódico. En la sección de sociales, una foto de Ágata sonreía junto a un grupo de mujeres en un club privado. Todas vestidas con ropa de diseñador, todas radiantes. Pensé en lo absurdo que era todo. Ella jugaba a ser elegante, y yo trataba de sobrevivir. Pero lo que me dolía no era perder el lujo, sino haber creído que la lealtad también se heredaba. Volví a la pensión y encontré a Rocío dormida, abrazando la grabadora. Me senté a su lado y le acaricié el cabello. En su gesto cansado había más verdad que en todos los retratos que colgaban en mi antigua casa. Entendí que la vida se mide por las personas que se quedan cuando todo se cae. Esa noche no dormí.
Pensé en el próximo paso, en cómo usaría esas grabaciones. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza que no sabía que tenía. El lujo, al final, era poder mirar el dolor y seguir en pie. Volví a esa casa una semana después, fingiendo que nada había pasado. Llevaba el mismo bolso de cuero que usaba siempre y una sonrisa que no me pertenecía. Ágata me recibió en la puerta principal con su perfume caro y esa voz melosa que usaba cuando había visitas. «Qué gusto verla tan repuesta, doña Catalina», me dijo, mientras hacía sonar sus pulseras de oro. No le respondí. Caminé despacio, dejando que mis ojos recorrieran cada rincón. Todo estaba igual. Los muebles de diseñador, la alfombra persa, las cortinas de seda. Era como entrar en una fotografía, donde nada cambia y nadie siente. Subí al segundo piso con calma. Me habían asignado la habitación de invitados, la suite dorada, como la llamaba Ágata. Tenía una cama inmensa, sábanas bordadas y un tocador lleno de productos importados. Pero también tenía una cerradura por fuera. Ese detalle lo descubrí la primera noche, cuando escuché el clic metálico al cerrarse la puerta. Sentí el corazón apretarse, como si cada sonido me recordara mi fragilidad. Me acosté sin desvestirme, mirando el techo, imaginando las conversaciones que ocurrían al otro lado de las paredes. Yo era una presencia tolerada, un adorno incómodo. Durante los días siguientes, fingí estar distraída, torpe, casi ausente. Me movía lentamente por la casa, fingiendo olvidar cosas. Ágata parecía disfrutarlo. «Pobrecita, ya no recuerda ni dónde dejó su taza», decía entre risas. Cada palabra suya era una aguja invisible. Rocío, mientras tanto, seguía colocando grabadoras discretas, detrás de los floreros, bajo la mesa del comedor, en el despacho donde Iván guardaba los contratos. Cada clic de grabación era una semilla de verdad. Yo la observaba trabajar con la precisión de quien no teme por sí misma, sino por alguien que quiere proteger. Iván comenzó a pasar menos tiempo en casa. Decía que tenía reuniones en el banco, pero yo sabía que evitaba mirarme. Había una tensión entre nosotros que no se podía disimular. Un día, lo encontré en el pasillo, con un sobre en la mano. Me sonrió forzadamente. «Mamá, es mejor que descanses. Todo está bajo control». «¿Control de qué?», pregunté. No respondió. Solo me besó la frente y se fue. Ese beso me dolió más que cualquier palabra. Era el beso de alguien que ya había decidido borrarte de su vida. Por las noches, Ágata organizaba pequeñas cenas en el comedor principal. Invitaba a amigos, a socios, a conocidos del club privado. Yo los escuchaba reír desde mi habitación. A veces pasaba frente a la puerta entreabierta y veía las copas de cristal, las botellas de vino francés, la vajilla que alguna vez fue mía. Escuchaba cómo hablaban de inversiones, de viajes, de propiedades en la costa. Todo giraba en torno al dinero, al lujo, al poder. Y ahí estaba yo, encerrada en mi propia historia, invisible, pero despierta. Cada risa suya era un recordatorio de que mi silencio tenía precio. Una tarde, Rocío entró a mi cuarto con una carpeta en la mano. «Lo encontré», dijo. Eran copias de documentos bancarios, transferencias, firmas, autorizaciones con mi nombre. Reconocí mi letra, pero no recordaba haber firmado nada. «Lo hicieron mientras usted dormía», me explicó. Me sentí vacía, como si el suelo se abriera. Habían usado mi confianza para despojarme de todo. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la habitación, tocando las paredes, las cortinas, los muebles, como si necesitara asegurarme de que algo, lo que fuera, aún me pertenecía. Al amanecer, bajé a la cocina. Ágata estaba allí, preparando café con un aroma exquisito. Me miró y sonrió. No durmió bien, ¿verdad? Debería tomar algo para relajarse. Su tono era amable, pero sus ojos decían otra cosa. Pensé en responderle, pero me contuve. La observé moverse con esa elegancia aprendida, con el control absoluto de quien cree que nadie la desafiará. Me di cuenta de que su poder no venía del dinero, sino del miedo que inspiraba. Pero esa mañana, por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. Y la rabia, cuando se convierte en propósito, es invencible.
Rocío y yo pasamos los siguientes días reuniendo todo lo posible. Grabaciones, fotos, mensajes, copias de correos. Cada detalle se sumaba a un rompecabezas que mostraba la verdad. La traición tenía nombres, fechas, montos, firmas. Yo ya no era la mujer confundida que ellos querían mostrar. Era una madre herida, sí, pero también una mujer que había aprendido a moverse en silencio. Miraba mi reflejo en el espejo del baño y apenas me reconocía. No era resignación lo que veía, era resistencia. Una noche, mientras todo dormía, bajé al despacho de Iván. Abrí el cajón donde guardaba los contratos y encontré algo que me heló la sangre, una copia del testamento de mi esposo, con mi firma falsificada. Sentí un nudo en el pecho. En ese papel, mi nombre era solo un obstáculo legal. Guardé la hoja en mi bolso y regresé a mi habitación. Me senté en la cama y respiré hondo. Todo lo que alguna vez fue amor ahora era una negociación. No sabía qué dolía más, la mentira o la certeza de que nunca fui indispensable. Me quedé despierta hasta el amanecer. Desde mi ventana, el cielo comenzaba a teñirse de rosa, y por un momento, el reflejo en el cristal me devolvió la imagen de la mujer que fui, fuerte, amorosa, confiada. Me prometí que no volvería a dudar de mí. Si querían borrarme, tendrían que enfrentarse a la verdad. Cerré los ojos y escuché el eco de mis propios pensamientos. La casa seguía en silencio, pero algo dentro de mí había despertado. ¿Y tú? ¿Te quedarías callado si descubrieras que la gente que amas está usando tu confianza para destruirte? Esa mañana bajé tarde al desayuno. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de Ágata, ese que olía a gardenias y vanidad. En la mesa del comedor todo estaba dispuesto con precisión, los cubiertos alineados, el pan cortado en porciones idénticas, las copas de cristal reluciendo bajo la luz del ventanal. Pero no había un solo asiento para mí. Rocío se acercó con discreción, murmurando: «Doña Catalina, me dijeron que desayunara en la cocina». Sentí un golpe seco en el pecho, una humillación silenciosa que ni siquiera podía reclamar. Obedecí. Caminé hacia la cocina mientras escuchaba las risas suaves que venían del comedor. La puerta batiente se cerró detrás de mí como si marcara la frontera entre dos mundos, el del lujo y el de los invisibles. Me senté frente a una taza vacía y traté de mantener la compostura. Rocío colocó el café con cuidado, pero sus ojos evitaban los míos. «No diga nada, por favor», me susurró. Su voz tembló como si también le doliera lo que estaba viendo. En ese momento comprendí que Ágata no necesitaba gritar para humillarme. Le bastaba con hacerme sentir que ya no pertenecía ahí. Más tarde, quise subir al estudio para revisar unos documentos antiguos. Caminé hacia el elevador interno, el que conectaba los 3 niveles de la casa. Cuando presioné el botón, el guardia apareció frente a mí. «Disculpe, señora, el elevador está reservado para las visitas», dijo, sin mirarme directamente. Me quedé helada. ¿Reservado? Este elevador estaba aquí antes de que yo me mudara. Él solo bajó la mirada y repitió: «Órdenes de la señora Ágata». Di un paso atrás y sentí como el mármol frío del suelo me devolvía una especie de eco. En esa casa, hasta las paredes obedecían más que yo. Subí por las escaleras lentamente, con la respiración agitada. Cada peldaño parecía pesar más que el anterior. Pensé en cómo algo tan simple como un elevador podía volverse un símbolo de poder. No se trataba de subir o bajar, sino de decidir quién merecía hacerlo. Al llegar al estudio, me senté en el sillón de cuero que alguna vez fue mi lugar favorito. Abrí la ventana y miré el jardín. Ágata caminaba entre las flores, hablando por teléfono, con ese aire de actriz que nunca pierde la compostura. Me pregunté si alguna vez había amado de verdad a mi hijo o si solo lo eligió como otro trofeo de su colección. Rocío entró con una bandeja y me dejó un té. «No debería estar aquí, doña Catalina, podrían verla». La miré y sonreí con tristeza. «Ya me ven, Rocío. Solo fingen no hacerlo». Ella bajó la cabeza y salió rápido. En el escritorio encontré un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta del banco, una notificación sobre el cambio de titularidad de una de mis cuentas. La firma era la de Iván. El documento explicaba que, por motivos de salud,
Ahora él sería responsable de manejar mis fondos. Me quedé mirando la hoja como si fuera una sentencia. Salí del estudio sin decir nada. En el pasillo, el reflejo del espejo me mostró una mujer cansada, con la mirada perdida. Pensé en todas las veces que le enseñé a Iván a ahorrar, a no endeudarse, a valorar el trabajo. Y ahora era él quien me despojaba con la naturalidad de quien firma una transferencia. Bajé las escaleras con la mente en blanco. En el vestíbulo, Ágata me detuvo con una sonrisa impecable. ¿Todo bien, doña Catalina? Se ve algo pálida. Estoy bien, respondí. Pero por dentro, una parte de mí comenzaba a romperse en silencio. Esa noche, la casa brillaba más que nunca. Había una cena importante con invitados del club privado. Yo observaba desde lejos, desde la sombra del corredor. Las luces cálidas, el murmullo de las conversaciones, el sonido de las copas brindando. Todo parecía tan perfecto que dolía. Vi a Iván, elegante en su traje, hablando de inversiones, de herencias, de nuevas propiedades. Su voz sonaba tan segura que por un momento casi creí que todo era un malentendido. Pero cuando Ágata lo tomó del brazo y susurró algo al oído, entendí que ya no quedaba nada de ese hijo que una vez me abrazaba sin vergüenza. Me refugié en la terraza. Desde ahí, las risas se volvían ecos lejanos. Cerré los ojos y dejé que el viento frío acariciara mi cara. No lloré. Había aprendido que en esa casa las lágrimas eran una debilidad que se cobraba caro. Pensé en la carta del banco, en mi cuenta, en mi dignidad perdida entre firmas y sellos. Me pregunté si el dinero realmente podía comprar respeto o si solo servía para disfrazar la crueldad. No encontraba respuesta. Lo único que sabía era que mi silencio los fortalecía. Y ese silencio tenía que terminar. Al volver a mi habitación, encontré sobre la cama un vestido nuevo, con una nota, para la cena de mañana. Le conviene verse bien. No había firma, pero no la necesitaba. Sentí rabia, una rabia serena, distinta. Me vestí, me miré al espejo y pensé que aún quedaba algo de mí que no podían arrebatarme, mi decisión. No podían comprar mi dignidad con ropa de diseñador. En el reflejo, juré que no volvería a mendigar respeto en una casa que me negaba lugar. Esa noche dormí poco. El sonido lejano del elevador subiendo y bajando se mezclaba con mis pensamientos. Imaginé a Ágata moviéndose entre pisos, segura, confiada, como una reina de cristal. Y supe que algún día sería yo quien apretara el botón, no para subir, sino para cerrar su paso. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. La rabia, cuando encuentra dirección, se vuelve justicia. Y la mía apenas comenzaba a despertar. Los días siguientes fueron una coreografía de apariencias. Ágata seguía con su sonrisa impecable, como si nada hubiera pasado. La casa se llenaba de aromas costosos, flores frescas, incienso, perfume de diseñador. Todo brillaba, todo estaba perfectamente ordenado, y sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a quebrarse. Yo lo sentía en el aire, en el modo en que los empleados bajaban la voz cuando pasaba, en cómo Iván evitaba mis ojos. Era el silencio antes de la tormenta, y yo ya no estaba dispuesta a esconderme bajo las cortinas de seda. Una tarde, Rocío entró en mi habitación con expresión nerviosa. Llevaba un jabón nuevo, envuelto en papel dorado. «Mire bien, señora Catalina», me dijo en voz baja. Dentro del jabón había un pequeño pendrive. Lo había encontrado en el baño de Ágata, detrás de los cosméticos. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo su peso mínimo y su valor inmenso. «Tiene grabaciones, correos, cosas que no debería tener», susurró. Su lealtad me conmovió, pero también me dio miedo. En esa casa, cualquier secreto descubierto podía costar caro. Esperamos a la noche para revisar el contenido. Conectamos el pendrive en mi viejo portátil, el único objeto que conservaba de mi vida anterior. La pantalla se iluminó con una carpeta de vídeos y documentos. Los primeros archivos eran grabaciones de voz, fragmentos de conversaciones entre Ágata y un abogado. «Catalina ya firmó los papeles, todo está en proceso», decía ella con calma. «Su hijo está de acuerdo. Solo falta la transferencia final». Mi garganta se cerró. Transferencia.
Esa palabra resonó como una traición con firma electrónica. Pasé la noche sin dormir, mirando el brillo de la pantalla reflejarse en las cortinas. Rocío dormía en una silla, agotada. Yo pensaba en el modo en que el dinero se vuelve una cadena cuando cae en manos equivocadas. Habían convertido mi amor en un negocio, mi confianza en una inversión rentable. A veces pensaba que el lujo de esa casa no era más que un decorado para ocultar su podredumbre. El mármol, las lámparas, los relojes importados, todo era testigo de mi silencio. Pero el silencio también tiene fecha de caducidad. Al amanecer, guardé el pendrive dentro de un frasco vacío de crema facial y lo escondí en mi bolso. Bajé al jardín, fingiendo calma. Ágata estaba sentada en una tumbona, tomando jugo de naranja y leyendo una revista de moda. ¿Durmió bien?, me preguntó sin mirarme. Perfectamente, mentí. Su vestido blanco ondeaba con la brisa, impecable, como siempre. En ese instante entendí que su elegancia era su escudo. Pero no hay tela de seda que pueda ocultar la crueldad para siempre. Me juré que sería yo quien rasgara ese velo. Por la tarde, Iván llegó con un ramo de flores. «Para ti, mamá», dijo, con esa sonrisa automática que aprendió de ella. Me abrazó, pero su olor a colonia costosa y su distancia emocional me resultaron insoportables. «Te veo bien», agregó, como si me estuviera evaluando. Lo observé mientras hablaba de sus planes, de una inversión en Marbella, de un nuevo coche que pensaba comprar. Todo giraba en torno a su vida perfecta. Quise decirle que el lujo sin amor es solo ruido, pero me quedé callada. No quería perder ni una palabra más con quien ya no escuchaba. Esa noche, Rocío me propuso algo. Podemos sacar todo de la casa. Las copias, los audios, los documentos. Pero tenemos que hacerlo antes del fin de semana. Van a cambiar las cerraduras. Acepté sin pensarlo. Pasamos horas planeando cada movimiento. Nos movíamos como sombras entre los pasillos. En una de las habitaciones encontré un sobre con papeles bancarios, comprobantes de retiro, firmas falsas, transacciones a cuentas extranjeras. Ahí está, dije, temblando. Mi vida reducida a números. Rocío me miró y respondió: «Esos números la van a liberar, señora». Cuando terminamos, escondí todo dentro de un viejo libro de tapa dura, uno de los pocos que conservaba. Era un ejemplar de Madame Bovary, irónicamente. Mientras lo colocaba en el estante, pensé que Ágata también era una mujer atrapada por su propia ambición, pero sin conciencia del daño que dejaba atrás. No sentí compasión, sentí claridad. Esa noche no había lugar para el miedo, solo para la verdad. Antes de dormir, escribí otra carta. No para Iván, sino para mí. Una carta de promesa. Catalina, recuerda quién eres. No dejes que te nombren con sus mentiras. Nadie tiene derecho a decidir tu final. Guardé esa nota junto a los documentos. La leí 3 veces, en voz baja, hasta sentirla mía. Cuando apagué la luz, el reflejo del mármol aún brillaba débilmente bajo la luna. Era un brillo hermoso, pero falso. Igual que ellos. Al cerrar los ojos, supe que el siguiente paso sería peligroso. Ya no podía fingir ni esperar. Lo que había empezado como una defensa se había convertido en una guerra silenciosa. En esa casa nadie sospechaba nada. Ágata dormía tranquila, creyendo que seguía siendo dueña del juego. Pero lo que no sabía era que, detrás de sus cortinas de seda, una mujer cansada había aprendido todos sus códigos. Y estaba lista para usarlos en su contra. A veces pienso que borrar a alguien no siempre requiere violencia. Basta con el silencio, con mover los objetos, con fingir que nunca estuvieron ahí. Así empezó mi desaparición dentro de esa casa. Un día desperté y mis fotos ya no colgaban en la pared del vestíbulo. Donde antes estaba mi retrato con Iván, ahora había una pintura abstracta, fría y sin alma. Rocío me lo dijo con tristeza: los bajaron cuando vinieron los socios del señor. Me quedé mirando el espacio vacío. Era apenas un rectángulo más claro en la pared, pero para mí significaba el principio del olvido. Bajé al comedor. La mesa brillaba impecable bajo la lámpara de cristal. Todo estaba dispuesto para un almuerzo elegante: copas relucientes,
cubiertos de plata, flores blancas en jarrones de porcelana. Sin embargo, mi silla no estaba. En su lugar, un arreglo floral ocupaba el espacio que antes era mío. Nadie dijo nada. Ni Ágata ni Iván. Era como si de pronto me hubiera vuelto invisible. Comí sola en la cocina, frente a una taza de café tibio. Pensé que el lujo de esa casa era una escenografía, y yo ya no era parte del elenco. Rocío seguía siendo mi única aliada. A escondidas, me contaba lo que escuchaba. Dijeron que usted pronto se irá con una enfermera particular, que el médico vendrá a evaluarla, susurró una noche mientras me servía té. Me quedé sin habla. Habían creado un plan perfecto, eliminarme sin alzar la voz, sin mancharse las manos. Pensé en mis cuentas, en mi herencia, en cómo cada firma que falsificaron me despojaba no solo del dinero, sino de mi identidad. Me dolía más el desprecio que la pérdida. Porque el desprecio, cuando viene de la sangre, deja cicatrices que no se curan. Al día siguiente, caminé por la casa observando cada detalle como si fuera la última vez. Pasé los dedos por el mármol del pasamanos, sentí el frío del metal, el reflejo del sol en las ventanas grandes. Todo seguía siendo hermoso, pero yo ya no pertenecía a ese escenario. Entré a la biblioteca, y en el estante donde antes estaban mis libros, ahora había volúmenes nuevos, brillantes, con las iniciales de Ágata en el lomo. Ella había reemplazado hasta mis lecturas. El lujo necesita limpieza, solía decir. Lo entendí. Para ella, yo era parte del polvo que debía desaparecer. Esa noche, desde mi ventana, vi luces encendidas en el jardín. Había una cena, una de esas reuniones del club privado donde se hablaba de inversiones y viajes. Los autos se alineaban frente al portón, los meseros corrían de un lado a otro. Me asomé apenas. Vi a Ágata reír, vestida con un traje de seda azul, joyas brillando bajo la luna. Iván estaba a su lado, hablaba de sus negocios con una seguridad que me dolía. Lo observé desde la oscuridad y sentí un vacío profundo. Me pregunté cuándo dejó de ser mi hijo para convertirse en su reflejo. Decidí entrar a su despacho al amanecer. Rocío me acompañó. Revisamos cajones, archivadores, carpetas. Todo estaba en orden, pero ese orden era una mentira. En un cajón lateral encontré un álbum de fotos. Las primeras páginas eran de viajes, cenas, reconocimientos. En las últimas, una serie de documentos con sellos notariales. Venta de propiedad en Málaga. Reconocí mi firma falsificada. El aire se volvió espeso. Lo hicieron todo, murmuré. Rocío apretó mi mano. Pero aún puede recuperarlo, señora. Su voz temblaba, pero su mirada tenía fuerza. Aquel día decidí que no volvería a quedarme quieta. Bajé al vestíbulo, esperé a que Ágata regresara. Cuando cruzó la puerta, me sonrió con esa calma provocadora que usaba como arma. «¿Qué hace levantada tan temprano, doña Catalina?», dijo. «Mirando lo que alguna vez fue mío», respondí. Su sonrisa se borró apenas por un segundo. Fue suficiente. No necesitaba gritar. Mi dignidad, aunque herida, seguía viva. En su mirada vi un destello de incomodidad, una grieta diminuta en su fachada perfecta. Por primera vez, me di cuenta de que también ella podía temerme. Los días siguientes fueron un desfile de apariencias. Ágata intentó recuperar su tono amable, Iván fingía normalidad. Pero algo había cambiado. Sabían que yo sabía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. A veces me encontraba a Ágata en el pasillo, ajustando los cuadros, fingiendo orden. Otras, escuchaba a Iván hablar por teléfono, murmurando sobre arreglar el asunto. Rocío y yo esperábamos el momento justo. Habíamos reunido suficientes pruebas para destruir su fachada, pero necesitábamos una oportunidad. Una grieta. Y la grieta llegó en forma de invitación. Era una tarjeta blanca, elegante, con letras doradas. Cena de aniversario. Invitados exclusivos. El nombre de Iván brillaba en la parte superior, acompañado del de Ágata. Sabía que sería la ocasión perfecta para mostrarse ante su círculo, para reafirmar su imagen de pareja exitosa. Y yo planeaba estar ahí, aunque no me hubieran invitado. En la guerra silenciosa de las apariencias,
El enemigo no siempre ruge. A veces, simplemente se presenta con una sonrisa. Esa noche, la máscara de la perfección empezaría a resquebrajarse. Mientras planificaba mi regreso, volví a mirar el hueco en la pared donde antes estaba mi retrato. Ya no dolía. Era solo una marca, un espacio que pronto llenaría con algo distinto. Verdad. No podía recuperar el tiempo ni el amor perdido, pero sí podía devolverles lo que me quitaron, su propia vergüenza. Me prometí que cuando todo terminara, esa casa dejaría de ser mi prisión. Volvería a pisarla como quien vuelve a reclamar su nombre. Nadie borra a una madre que todavía respira. El día de la cena llegó con un aire pesado, casi eléctrico. Desde temprano, la casa se llenó de flores blancas, luces cálidas y un olor a perfume caro que se impregnaba en las cortinas. Ágata supervisaba cada detalle como si se tratara de una ceremonia sagrada. Los meseros iban y venían con bandejas de plata, el chef daba órdenes en la cocina, y yo observaba todo desde el pasillo. No estaba invitada, pero tampoco iba a esconderme. Me puse un vestido antiguo, uno color vino, de esos que guardas cuando sabes que algún día tendrás que recordar quién fuiste. A las 8, comenzaron a llegar los autos. Gente del banco, del club privado, rostros sonrientes, falsos. Los saludos, las risas, los brindis con vino francés. Todo era una obra de teatro montada para exaltar la perfección de su matrimonio. Desde la escalera, los miraba desfilar bajo las lámparas de cristal. Era un espectáculo de apariencias, una coreografía de poder y dinero. Y entre ellos, mi hijo. Iván, tan elegante, tan ajeno, hablando de inversiones y propiedades. Lo observé alzar la copa y pensé, brindas por el éxito que robaste de mis manos. Rocío estaba entre los meseros, con una discreción admirable. Había logrado colocar una de las grabadoras bajo la mesa principal. Cada palabra quedaría registrada. Tenga cuidado, me susurró al pasar. Yo asentí sin hablar. No podía permitir que el miedo me paralizara justo ahora. Caminé hacia el vestíbulo y me quedé en la penumbra, lo suficientemente cerca para oír. Escuché a Ágata decir, Catalina está bien cuidada. La próxima semana firmaremos los últimos documentos. Es mejor así. La rabia me recorrió como un fuego silencioso. La próxima semana, querían terminar de borrarme. En ese momento, recordé algo que había pasado por alto. El testamento de mi esposo. Aquel documento guardado en una caja del banco, que Ágata insistió en trasladar por comodidad. Había confiado en ella. ¡Qué ironía! Esa misma confianza era la cuerda con la que pretendían colgarme. Necesitaba ese papel. Sin él, podrían alegar cualquier cosa. Salí del salón sin que nadie me notara. Subí al despacho y abrí el cajón del escritorio de Iván. Ahí estaba, una carpeta con el sello del notario. La abrí con manos temblorosas. Lo que vi me dejó sin aliento. El documento estaba falsificado. Mi firma, mi letra, todo. Habían reescrito el testamento para transferir mis bienes a nombre de Iván, alegando mi incapacidad legal. Me senté en el sillón de cuero, mareada. El lujo del despacho, los cuadros, los muebles elegantes, todo se volvió grotesco. Nada tenía sentido. Así que era eso, murmuré. No se trataba de amor, ni de cuidado. Se trataba de propiedad. Yo era solo otro activo en su lista de cuentas. Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. El llanto es inútil cuando descubres que la traición también puede firmarse ante notario. Guardé el documento en mi bolso y bajé lentamente las escaleras. Desde el comedor llegaban los aplausos. Por nosotros, brindaba Ágata. Me escondí detrás de una columna y la observé reír. La gente la admiraba. Su elegancia, su carisma, su control. Todo era un disfraz perfecto. Pero lo que nadie sabía era que en ese momento yo tenía en mis manos la prueba que derrumbaría su mundo. La justicia no siempre llega vestida de juez. A veces llega en forma de madre cansada con un bolso de cuero y una verdad afilada como un cuchillo. Cuando la fiesta terminó, esperé a que el silencio volviera. Rocío se acercó con las grabaciones guardadas en su delantal. Lo tenemos todo, señora, dijo. La miré y asentí.
Esa noche no dormimos. Nos sentamos en mi habitación a revisar los audios. En uno de ellos, la voz de Iván sonaba clara. No se preocupe, ella firmará lo que sea. Le daré un medicamento antes de que llegue el notario. Me cubrí la boca con las manos. Mi propio hijo planeaba sedarme. Rocío me abrazó. No se derrumbe ahora, doña Catalina. Ya casi termina. Y le creí. A la mañana siguiente, contacté a mi antigua abogada, Elena Márquez. Me recibió en su oficina de Salamanca, rodeada de estanterías de madera y olor a café recién hecho. Le mostré los documentos y las grabaciones. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo algo que no olvidaré. Lo que quieren no es su dinero, Catalina. Es su voz. Quieren que usted deje de existir como persona. Sentí un nudo en la garganta. Ella prometió actuar con discreción. Déjeme esto a mí. Pero no vuelva a esa casa hasta que yo se lo diga. Regresé a la pensión con Rocío. Cerré la puerta de la habitación y me quedé mirando mis manos. Tenía miedo, pero también una extraña sensación de alivio. Ya no había dudas. Ya no era una mujer confundida. Era alguien que conocía la magnitud de su enemigo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, pensé en todo lo que había perdido. No solo mi hogar o mis bienes. Había perdido la imagen ideal de mi hijo. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía vivo, la esperanza de que todavía podía recuperar mi nombre. Me dormí con la carpeta bajo la almohada, como si fuera un escudo. En sueños, escuché el eco de la voz de mi esposo diciéndome que no me rindiera, que la verdad no se compra ni se finge. Al despertar, el sol entraba por la ventana y el mundo parecía distinto. No más lágrimas, no más miedo. Solo un propósito. Recuperar lo que era mío, no por ambición, sino por respeto. Por todas las madres que han sido silenciadas en nombre del amor. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que las personas que más amas planean robarte hasta tu voz? La invitación al aniversario llegó 3 días después, entregada por un chofer con guantes blancos y una sonrisa ensayada. Era una tarjeta elegante, con bordes dorados y un sello en relieve, 20 años de amor y éxito. El nombre de Iván y Ágata brillaba en el centro. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Por un segundo pensé en no ir, en quedarme lejos de ese teatro de mentiras, pero algo dentro de mí me lo impidió. Tenía que verlos. Tenía que mirarles la cara sabiendo que, por primera vez, yo tenía la ventaja. No iba como invitada. Iba como la verdad que ellos habían querido enterrar. El salón estaba decorado con un lujo desbordante. Candelabros de cristal, arreglos de flores blancas y doradas, música en vivo. Las mesas vestidas con manteles de lino y copas talladas. Era la demostración perfecta de estatus, de control, de éxito económico. Me senté en una esquina, invisible, pero atenta a cada detalle. Nadie me esperaba, aunque algunos me saludaron con cortesía. Vi a Ágata moverse entre los invitados con la gracia calculada de una actriz de cine antiguo. Iván estaba a su lado, hablando con un grupo de hombres de traje oscuro. Parecía el retrato exacto del hijo perfecto. Me quedé observando desde lejos, sintiendo cómo la nostalgia se mezclaba con la rabia. A mi alrededor, el murmullo de las conversaciones sonaba hueco. Las risas, falsas. Las palabras, ensayadas. Pensé en todas las cenas que había preparado cuando Iván era niño, en las veces que ahorré para comprarle algo, en el orgullo que sentí cuando consiguió su primer trabajo en el banco. Ahora, el mismo hijo que crié brindaba con copas de cristal, mientras su madre era tratada como un fantasma. En medio del ruido, comprendí que había cruzado una línea sin retorno. De pronto, la orquesta se detuvo. Ágata tomó el micrófono y, con una sonrisa impecable, anunció: «Queremos compartir este momento con las personas que han sido parte de nuestra historia». Su voz resonaba por todo el salón. Agradecemos a nuestras familias, a nuestros amigos,
a quienes siempre confiaron en nosotros. Nadie notó que mis manos temblaban. Cada palabra suya era un golpe disfrazado de gratitud. La hipocresía era su idioma nativo. Pero mientras ella hablaba, yo solo podía pensar en el sobre que guardaba en mi bolso. Dentro, el documento original que probaría su mentira. Cuando comenzaron a servir el vino, Rocío entró por la puerta lateral. Vestía el uniforme del servicio, pero su mirada buscó la mía. Me hizo una seña casi imperceptible. Todo estaba listo. Habíamos esperado este momento. En su bandeja, entre copas y servilletas, llevaba una grabadora encendida. Ágata se acercó a brindar con sus invitados, y la voz de Iván se escuchó por los altavoces, fuerte, nítida. No se preocupe, Ágata. Todo está arreglado. Catalina firmará sin saberlo. Le daremos el calmante antes de que llegue el notario. El silencio que siguió fue brutal. Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Ágata dejó caer su copa, el vino tinto salpicó su vestido blanco. Iván palideció. Eso es un montaje, alcanzó a decir, pero la gente ya se alejaba de ellos. Me levanté de mi asiento. Caminé hacia el centro del salón. No es un montaje, dije con voz firme. Soy Catalina Moreno de la Vega, y lo único que he hecho en esta vida es confiar en quienes no lo merecían. Mi voz temblaba, pero sonó más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez, todos me escuchaban. Ágata intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Iván me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Mamá, yo no. Sí, Iván, lo interrumpí. Tú sí. Saqué la carpeta del bolso y la puse sobre la mesa principal. Aquí está el testamento original. El de tu padre. El que ustedes falsificaron. Nadie se movía. Los flashes de los celulares comenzaron a parpadear. En un segundo, la perfección se convirtió en escándalo. Y entre ese caos elegante, me sentí más libre que nunca. La seguridad se acercó, y Rocío me tomó del brazo para sacarme antes de que las cosas empeoraran. Afuera, el aire era fresco, casi dulce. Nos detuvimos junto al jardín iluminado. Lo logramos, dijo ella entre suspiros. No, Rocío, respondí. Esto apenas empieza. Sabía que la humillación pública era solo el primer paso. Lo que venía después sería más difícil, más doloroso. Pero ya no tenía miedo. Había recuperado algo que no tiene precio, mi dignidad. Esa noche dormí en paz por primera vez en meses. No soñé con dinero ni con justicia, sino con silencio. Un silencio distinto, limpio, sin miedo. Sabía que Iván y Ágata intentarían defenderse, inventar otra historia. Pero ya no importaba. La verdad había salido a la luz, y nada puede contra eso. Me quedé despierta viendo las sombras en la pared, pensando que a veces la venganza más grande es simplemente seguir viva. Al amanecer, Rocío me sirvió café y me sonrió. ¿Qué va a hacer ahora, señora Catalina? Voy a esperar, le dije. La justicia tarda, pero siempre llega. Y cuando lo haga, quiero estar ahí para verla. Tomé un sorbo del café y miré por la ventana. El sol empezaba a subir, y por primera vez no sentí el peso del pasado. Sentí ligereza. Sentí orgullo. El escándalo del aniversario corrió más rápido de lo que imaginé. Al día siguiente, las redes y los periódicos hablaban del escándalo familiar de los Torres Moreno. Ágata desapareció por unos días, y mi hijo dejó de contestar el teléfono. Yo, en cambio, permanecí en la pensión, en silencio, escuchando las noticias por la radio vieja del pasillo. No había satisfacción en mí, solo una calma extraña, como la que llega después de una tormenta. Había destapado la verdad, sí, pero la verdad también duele. Nadie te prepara para mirar de frente la traición de tu propio hijo. Rocío iba y venía, pendiente de mí. Una tarde me trajo una carpeta con sellos judiciales. Su abogada la está esperando en Salamanca, me dijo. Dentro estaban las citaciones del proceso. Todo avanzaba más rápido de lo que imaginé. Me miré en el espejo antes de salir, el cabello recogido, un abrigo sobrio, mi bolso de cuero. Ya no era la mujer temerosa que se escondía en los rincones de una casa ajena.
Ahora caminaba erguida, con paso firme. A veces no hace falta venganza, basta con recuperar la postura. Cuando llegué a la oficina de Elena Márquez, ella me recibió con un abrazo. «Catalina, lo que hiciste fue valiente», me dijo. «Pero ahora necesitamos prudencia». Sobre el escritorio había copias del testamento, audios y una lista de cuentas bancarias a nombre de Iván y Ágata. «Retiraron fondos el día antes de la fiesta», explicó. «Intentaron transferirlos a una cuenta extranjera, pero el banco bloqueó el movimiento. Tenemos todo documentado». Sentí un alivio seco, sin lágrimas. El dinero nunca fue lo que me importó, pero era la prueba más clara de su ambición. De regreso en la pensión, Rocío me esperaba con una cena sencilla, sopa caliente, pan y vino tinto en una copa de cristal. «Brindemos por la verdad», me dijo sonriendo. Acepté, aunque algo en el sabor del vino me resultó amargo. Tal vez era solo mi imaginación. Pero el olor me recordó la última copa que Ágata me ofreció aquella noche, antes de que todo explotara. Entonces entendí el juego, el vino, el veneno, las apariencias. En su mundo, el lujo servía para disfrazar el daño. Pensé en cómo el poder necesita siempre un brindis antes de destruir. Esa noche dormí poco. Soñé con la casa. La veía intacta, resplandeciente, pero vacía. Caminaba por los pasillos y escuchaba el eco de mis pasos. En el comedor, las copas seguían servidas, el vino brillaba bajo las luces. Me desperté sudando. A veces los recuerdos huelen a veneno. Me levanté y abrí la ventana. El aire fresco me golpeó la cara, recordándome que seguía viva, que aún tenía voz. Aún así, algo dentro de mí me decía que no había terminado, que ellos no se rendirían tan fácilmente. Al día siguiente, Elena me llamó. «Señora Catalina, Iván quiere verla». Sentí un escalofrío. «¿Para qué?». «Dice que necesita explicarse, que está arrepentido». Dudé. Parte de mí quería verlo, otra parte quería desaparecer de su vida para siempre. Pero acepté. Nos encontramos en un restaurante elegante en el centro, uno de esos lugares donde los meseros visten de negro y el vino cuesta más que una renta mensual. Cuando llegué, Iván ya estaba ahí, impecable, con el mismo traje que usó en el aniversario. Su mirada estaba cansada. «Mamá», dijo, «no todo fue como tú crees». Durante minutos, lo escuché hablar. Intentaba justificarse, decir que Ágata lo manipuló, que no entendía las consecuencias. «Yo solo quería protegerte, mamá», insistía. Cada palabra era una herida nueva. «Protegerme», repetí. «Robando mi nombre, mis cuentas, mi casa». Bajé la mirada al vino que tenía frente a mí. El mismo color, la misma copa, la misma mentira. «No se trata del dinero, Iván. Se trata del respeto, de la dignidad que me quitaste». No lloré. No podía. El dolor ya se había convertido en una calma peligrosa. Antes de irme, dejé la servilleta sobre la mesa. En ella, escribí una sola frase: «No vuelvas a buscarme hasta que sepas pedir perdón de verdad». Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sentí su mirada clavada en mí, pero no me detuve. Afuera, el ruido del tráfico me devolvió a la realidad. El lujo del restaurante, las copas, las luces tenues, todo parecía un escenario falso. Me di cuenta de que ya no pertenecía a ese mundo. El vino no tenía sabor. El veneno ya no podía alcanzarme. Esa noche regresé a la pensión y encontré a Rocío dormida en una silla. Le cubrí los hombros con una manta y me senté a su lado. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en lo que aún faltaba. La justicia tardaría, pero llegaría. Mientras tanto, la dignidad sería mi refugio. Cerré los ojos y me prometí que nunca más permitiría que nadie me sirviera una copa envenenada con cariño falso. Al amanecer, salí al balcón. El cielo estaba limpio, sin rastros de tormenta. Respiré hondo. Cada día que amanecía era una victoria silenciosa. Ya no necesitaba venganza, solo verdad. En ese momento, supe que, aunque la herida tardara en cerrar, no volvería a abrirse. Porque a veces, sobrevivir es el acto más poderoso de todos.
Esa madrugada desperté con una sensación extraña, como si algo me llamara desde el pasado. Me levanté sin encender la luz y busqué en mi bolso el pequeño joyero de plata que guardaba desde hacía décadas. Era un objeto antiguo, heredado de mi madre, con un grabado floral en la tapa y un sonido leve al abrirlo. Dentro había pocas cosas: un par de aretes de perlas, un anillo que ya no me quedaba y una llave diminuta envuelta en un papel. No recordaba haberla visto antes. Encendí la lámpara y abrí el papel con cuidado. Era una carta, escrita con la letra temblorosa de mi esposo. Reconocí su trazo enseguida. Decía que, en caso de su muerte, el testamento verdadero quedaba guardado en una caja de seguridad del banco y que nadie debía moverlo sin mi autorización. «Catalina», escribió, «nunca dejes que el dinero apague la lealtad». Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. Años después, esas palabras eran una advertencia cumplida. Él sabía quiénes podían traicionarme. Salí a la terraza y respiré el aire helado de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro y el olor del café de Rocío llegaba desde la cocina. Pensé en cómo el amor también puede dejar rastros materiales, pequeñas pruebas de lo que fuimos. Esa carta no era solo un documento. Era un recordatorio de que todavía tenía una voz, una razón para seguir peleando. Me senté en la silla de mimbre y repasé mentalmente cada palabra. El lujo, los viajes, las apariencias, todo eso era efímero. Lo único que permanecía era la verdad escrita a mano. Cuando bajé al comedor, Rocío ya estaba sirviendo el desayuno. Le mostré la carta y la llave. «Señora, esto lo cambia todo», dijo, con los ojos muy abiertos. «El testamento original todavía está ahí, intacto». Asentí. «Y esta vez no lo van a tocar». Sabíamos que debíamos ir al banco cuanto antes de que Iván o Ágata movieran sus influencias. Rocío organizó todo en silencio, como si estuviéramos preparando una fuga. Había miedo, sí, pero también una sensación de propósito, una calma nueva que no sentía desde hacía años. Llegamos al banco a media mañana. El edificio era imponente, con pisos de mármol y ventanales altísimos. Al entrar, reconocí el olor a papel viejo y a tinta, el sonido distante de las máquinas contando dinero. Me atendió un gerente que me conocía de años atrás. Cuando le mostré la llave y el documento, su expresión cambió. «Doña Catalina», dijo con respeto, «nadie ha tocado esa caja desde la fecha registrada por su esposo». Su voz fue un alivio. Por fin, algo que el tiempo no había corrompido. En la bóveda, el silencio era casi sagrado. Saqué la caja de metal y la coloqué sobre la mesa. Dentro estaba el testamento original, intacto, junto con una foto nuestra, tomada en el jardín de la antigua casa. Al verla, todo el dolor acumulado se deshizo un poco. Era como si mi esposo me hablara a través de esa imagen. «No estás sola», parecía decirme. En ese momento entendí que su amor seguía protegiéndome, incluso desde donde ya no había palabras. Guardé el documento en mi bolso, segura de que era mi última defensa. Al salir del banco, el sol brillaba con una fuerza casi violenta. Me sentí viva, ligera, como si por fin hubiera recuperado una parte de mí. Caminamos sin prisa, entre la gente que pasaba sin saber que acababa de ganar una batalla silenciosa. Rocío me sonrió. «Ya no pueden tocarla, señora». Le respondí, «No». «Ya no». Y aunque no lo dije en voz alta, supe que esa verdad tenía un peso que nadie podría mover. La justicia, a veces, no suena a sentencias, sino a certezas. Esa noche guardé la carta de mi esposo en el mismo joyero, junto con la llave. Cerré la tapa con cuidado y la coloqué sobre la mesita de noche. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la verdad, al fin, tenía mi nombre escrito encima. Cuando regresé del banco con el testamento original en mi bolso, sentí que el mundo se había detenido. Ya no había miedo, solo una calma extraña, como si la historia estuviera a punto de cerrarse. En la pensión, Rocío me recibió con un abrazo. «Ahora sí, señora Catalina, no pueden negar nada». Asentí en silencio. Tenía la sensación de que algo más grande estaba por venir, una última batalla. La justicia no se gana solo con papeles, sino con resistencia.
Y yo ya no era la mujer temerosa de antes. Esa tarde, Elena me llamó. Catalina, el juez revisará el caso esta semana. Quiero que estés presente. Su tono era firme, pero amable. Me habló de fechas, documentos, testigos. Todo encajaba. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. En ese proceso no solo se decidiría sobre propiedades o herencias, se decidiría si mi palabra valía tanto como la de los demás. En un mundo donde la edad parece restar credibilidad, yo iba a demostrar lo contrario. No necesitaba lujo ni poder. Solo verdad. La mañana del juicio amaneció gris. Me vestí con un traje sencillo, sin joyas, sin maquillaje, pero con la dignidad en alto. Rocío insistió en acompañarme. No quiero que entre sola, señora. Cuando cruzamos la puerta del tribunal, el sonido de los pasos sobre el mármol me recordó mi antigua casa. ¡Qué ironía! El mismo lujo que una vez me humilló ahora era el escenario de mi redención. En los pasillos, algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. Nadie sabía cuántas noches había pasado imaginando ese momento. Al entrar a la sala, vi a Ágata sentada junto a su abogado. Vestía un traje beige, impecable, y una serenidad ensayada. Iván estaba detrás, con la mirada baja. El juez pidió silencio y comenzó la audiencia. Mi abogada presentó los documentos, las grabaciones, y por último, el testamento original. El ambiente cambió. Cada prueba era un golpe sutil, pero certero. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ágata. Intentó hablar, pero su voz se quebró. En ese instante entendí que la verdad, aunque tarde, siempre pesa más que cualquier mentira elegante. El juez me dio la palabra. Me levanté despacio y respiré hondo. No vengo aquí por dinero ni por venganza, dije con firmeza. Solo quiero recuperar mi nombre, mi historia, mi respeto. Me quitaron todo lo que tenía, pero no pudieron quitarme el valor de seguir de pie. Sentí el silencio llenando la sala. Nadie se movía. Ni siquiera Iván. Por primera vez, lo vi llorar. No por amor, sino por miedo. El miedo de quien por fin ve lo que destruyó con sus propias manos. El fallo llegó poco después. El juez dictaminó que el testamento original prevalecía y que los documentos falsificados serían investigados. Ágata fue acusada de fraude y falsificación, e Iván quedó bajo observación judicial. No sentí triunfo, sentí alivio. Era como si un peso invisible se disolviera sobre mis hombros. Rocío me tomó la mano. Se acabó, señora. Le respondí, no, Rocío. Apenas empieza mi libertad. Afuera, el sol comenzaba a salir, y por primera vez ese brillo no me dolió los ojos. Esa noche, al regresar a la pensión, abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara. Pensé en mi esposo, en la carta, en todo lo que soporté para llegar hasta ahí. El lujo, los títulos, las apariencias, nada valía más que poder dormir tranquila. Saqué el testamento y lo guardé en una carpeta nueva. No para protegerlo, sino para recordarme que sobreviví. En el fondo, cada cicatriz era un sello de verdad. Había perdido mucho, pero gané algo que no tiene precio, respeto por mí misma. Antes de dormir, me serví un té y miré la ciudad desde la ventana. Las luces lejanas se mezclaban con mis pensamientos. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no temía al futuro. Cerré los ojos y sonreí. La guerra había terminado, y yo seguía viva. Eso bastaba. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que intentó robarte todo, incluso tu dignidad, solo porque lleva tu sangre? Nunca olvidaré el silencio que había en la sala ese día. No era un silencio cualquiera, era el que precede a las verdades que duelen. Las luces blancas del tribunal caían sobre los rostros de todos, sin dejar lugar a sombras ni a mentiras. El juez, con su voz pausada, pidió que se presentaran las pruebas. Sentí que mi corazón latía con la fuerza de alguien que lleva años esperando ese momento. Rocío estaba sentada detrás de mí, su presencia era mi escudo. No importaba lo que dijeran, yo ya no era una víctima. El abogado de Ágata comenzó a hablar con esa seguridad arrogante que da el dinero. Intentó pintar a su clienta como una mujer preocupada por el bienestar de una suegra anciana.
Sus palabras eran dulces, pero vacías. Decía que todo fue un malentendido, que yo había firmado por voluntad propia, que mis recuerdos estaban confusos. Cerré los ojos. Cada frase era una forma elegante de llamarme loca. Pero lo que ellos no sabían era que ya no me dolía. Me habían subestimado demasiado tiempo, y ese sería su error más grande. El juez pidió escuchar las grabaciones. En la sala, el sonido de las voces de Ágata e Iván llenó el espacio. No se preocupe, todo está listo. Catalina firmará sin darse cuenta. Nadie respiraba. Vi cómo Ágata apretaba los dientes, su máscara de serenidad desmoronándose poco a poco. Iván mantenía la mirada fija en el suelo. El juez levantó una ceja y detuvo la reproducción. «Esto es contundente», dijo. Fue la primera vez que vi a la verdad brillar más que cualquier joya o palabra. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. El suelo de mármol reflejaba la luz del sol que entraba por las ventanas. Respiré hondo y dije, durante meses me hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Me aislaron, me robaron, me mintieron. Pero no pudieron quitarme la memoria. Ni la dignidad. Mi voz no tembló. Había esperado tanto para decir esas palabras que salieron solas, como si el alma las empujara. No hablé de odio, hablé de justicia. Y en esa diferencia se escondía toda mi fuerza. El abogado de la defensa trató de objetar, pero el juez lo interrumpió. No se objeta la evidencia de una vida entera, dijo con frialdad. Hubo un silencio largo, pesado. Luego dictó su resolución. Ágata fue declarada culpable de fraude y falsificación de documentos. Iván sería citado en otro proceso por complicidad. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Rocío lloraba en silencio. Yo solo cerré los ojos. No fue alegría lo que sentí, fue alivio. Un alivio antiguo, profundo, como el que siente quien por fin deja de huir. Cuando salimos del tribunal, la prensa ya esperaba afuera. Micrófonos, cámaras, preguntas. ¿Qué siente, doña Catalina? ¿Perdonará a su hijo? No respondí. Solo levanté la cabeza y seguí caminando. No necesitaba explicaciones. El lujo de ese día no estaba en la ropa que llevaba ni en los flashes que me seguían. Estaba en mi silencio. En la serenidad que solo da la verdad cuando ya no necesita gritar. Rocío me tomó del brazo y susurró. «Ganó, señora». No, le respondí. Ganamos. Esa tarde, regresamos a la pensión. Me quité los zapatos y me senté frente a la ventana. El cielo tenía un color dorado, como si también quisiera celebrar. Pensé en mi esposo, en la carta escondida, en el testamento que lo cambió todo. A veces la justicia llega con retraso, pero siempre encuentra su camino. El poder no está en los títulos ni en las cuentas bancarias. Está en resistir sin perder la ternura. Y eso, al final, fue mi victoria más grande. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí, «Hoy, por fin, me escucharon». No como una anciana confundida, sino como una mujer completa. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. En la oscuridad, sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no temía a nada. La verdad, cuando se pronuncia sin odio, tiene un sonido que ningún tribunal puede silenciar. Volver a aquella casa después del juicio fue como entrar en un recuerdo que ya no dolía igual. Todo seguía en su sitio, las columnas de mármol, los cuadros alineados, el perfume caro impregnado en el aire. Pero algo había cambiado. Esa casa ya no me pertenecía ni me hería. Caminé despacio por el vestíbulo, sintiendo el eco de mis pasos. Rocío me acompañaba, en silencio. Habíamos vuelto solo para recoger mis cosas. Pero dentro de mí, sabía que aquel día no se trataba de objetos. Era el cierre de una historia que me había marcado la piel. Subí las escaleras con calma, una a una, sin prisa. Cada peldaño parecía guardar un suspiro, una discusión, una lágrima. Recordé la primera vez que escuché a Rocío gritar, «No suba esas escaleras, señora». Ese instante había cambiado mi destino. Ahora, la subía sin miedo, con el corazón firme. No había sirenas ni trampas, solo silencio.
Al llegar al último escalón, giré y miré hacia abajo. Esa distancia era simbólica, el abismo del que logré escapar. Por primera vez, esa altura no me daba vértigo, me daba orgullo. Entré en la suite dorada. Todo estaba impecable, como si el tiempo se hubiera detenido. Sobre la cama, alguien había dejado una caja. Dentro, mis fotografías antiguas, aquellas que Ágata había quitado de las paredes. Las sostuve entre las manos con cuidado. Verme sonreír junto a Iván cuando aún era un niño me desarmó por un segundo. No por nostalgia, sino por comprensión. A veces, el amor se extravía, y no todos saben volver. Cerré la caja y la guardé. Ya no necesitaba colgar esas fotos, las llevaba en la memoria. Rocío entró con una bolsa llena de documentos. «Esto es lo último», me dijo. Asentí. Déjalos ahí. No pienso llevarme nada que huela a esa gente. Ella sonrió, con esa ternura que siempre me sostenía. Pero si se lleva algo, señora, su nombre limpio. Me quedé mirándola, y sin querer, reí. Hacía mucho que no lo hacía. El sonido me sorprendió. Era una risa tranquila, sincera, nacida de la certeza de haber sobrevivido. Había pasado tanto tiempo temiendo esa casa, y ahora podía mirarla sin temblar. Cuando bajamos, el abogado de la familia estaba esperándonos. Doña Catalina, Ágata ha solicitado vender la propiedad. Si desea conservarla, el juez le concede prioridad. Lo observé con calma. No quiero casas con fantasmas. Me ofreció un sobre con documentos y llaves. Lo rechacé. Que se la quede el silencio. Firmé los papeles y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire era ligero. Rocío me alcanzó y me abrazó fuerte. «¿Está segura, señora?» «Más que nunca», respondí. «No necesito paredes para sentirme viva». Nos alejamos caminando por la avenida principal. El sol se reflejaba en las ventanas, y por un instante, el mármol de la casa detrás de mí pareció brillar más que nunca. Tal vez porque, al fin, había dejado de pertenecerme. Pensé en todo lo que había perdido: dinero, familia, tiempo. Pero también en lo que gané: claridad. La vida, al final, no te enseña a olvidar, sino a ver sin cerrar los ojos. Y ese día, por primera vez, vi todo tal como era. Sin adornos, sin miedo, sin culpa. Esa noche dormí en un pequeño hotel boutique del centro. Las paredes olían a madera vieja y lavanda, y el silencio era amable. Me senté frente al espejo, miré mi reflejo y entendí algo que me estremeció. Ya no era la misma mujer que llegó temblando a esa casa. La herida seguía ahí, sí, pero también la cicatriz, que era prueba de vida. Me serví una copa de vino y brindé sola, no por el pasado, sino por lo que todavía podía construir. A veces, el lujo verdadero es poder dormir sin miedo. Antes de apagar la luz, abrí el balcón. Desde arriba, la ciudad parecía infinita. Sentí el viento rozar mi rostro, como si el mundo me diera la bienvenida otra vez. Recordé las palabras que grité en el tribunal. No subí esas escaleras porque sabía que querían verme caer. Ahora las repetí en voz baja, sonriendo. Las subí, sí, pero para verlos desde arriba. Cerré la puerta y dejé que la noche me abrazara. La verdad, al final, siempre encuentra su altura. El silencio de mi nuevo hogar no se parecía al de la casa de la Moraleja. Era un silencio amable, sin juicios ni fantasmas. A veces, por las mañanas, me sentaba junto a la ventana con una taza de café y veía cómo el sol bañaba los tejados. No necesitaba más. Había dejado atrás los salones de mármol, los candelabros de cristal, los perfumes importados. Ahora mi lujo era respirar sin miedo. Tenía pocas cosas, pero todas mías. Nadie me observaba, nadie decidía por mí. Y eso, para mí, era abundancia. Rocío venía a visitarme cada semana con sus hijos. Llenaban la casa de risas, de vida. Les cocinaba arroz con leche, como hacía con Iván cuando era niño. A veces me quedaba mirando al más pequeño, que tenía su misma mirada curiosa. «¿Por qué me ve así, abuela?», me preguntaba. «Porque me recuerdas lo que era el amor antes de que doliera», le respondía sonriendo.
Rocío se emocionaba cada vez. Ella se había convertido en la familia que la sangre me negó. Y cada visita era un recordatorio de que la bondad todavía existe. Una tarde, mientras limpiaba el salón, descubrí algo curioso. La vieja silla dorada que había sido de Ágata, esa donde solía sentarse con su copa de vino y su aire de reina, ahora ocupaba un rincón de mi sala. Rocío la había traído sin avisar. La vi en el depósito cuando vendieron la casa, me explicó. Pensé que debía estar con usted. La observé detenidamente. El terciopelo estaba gastado, pero seguía siendo hermosa. La toqué con la punta de los dedos y sentí una punzada en el pecho. No de dolor, sino de cierre. Decidí colocarla junto a la ventana. No como símbolo de poder, sino de memoria. Me senté en ella por primera vez y sentí algo que nunca imaginé: paz. La silla que una vez representó desprecio ahora era testigo de mi libertad. Desde ahí veía el atardecer caer sobre la ciudad, los tonos dorados reflejándose en los edificios. Pensé en todo lo que había pasado, en el precio que pagué por mi tranquilidad. Y entendí que algunas batallas solo se ganan cuando decides soltar el peso que te impusieron. De vez en cuando, la gente del barrio me reconocía por los periódicos. Usted es la señora que enfrentó a su nuera, ¿verdad? Yo sonreía y asentía con humildad. No me gustaba hablar del pasado, pero tampoco lo ocultaba. Solo defendí lo mío, decía. Algunos me miraban con admiración, otros con tristeza. Yo no buscaba gloria. Solo quería que supieran que la edad no borra la dignidad. Que una mujer mayor también puede levantar la voz y recuperar lo que le pertenece. Esa era mi verdadera herencia para las que vinieran después. Un día recibí una carta de Iván. La leí sin prisa, con el corazón sereno. Decía que estaba arrepentido, que había terminado su matrimonio, que quería verme. La doblé y la dejé sobre la mesa. No lloré ni me enojé. El tiempo ya había hecho su trabajo. Quizá algún día lo perdonaría, pero no ahora. El perdón también necesita respeto, y él aún no lo entendía. Miré hacia la silla dorada y pensé que, si algún día venía a verme, lo recibiría ahí, no como madre herida, sino como mujer completa. Esa noche me serví una copa de vino, pero de las que no envenenan. Brindé sola por la paz que tanto me costó. El reflejo del cristal bailaba en la pared, como si el pasado quisiera despedirse. Cerré los ojos y escuché el sonido lejano de la lluvia. No había tristeza, solo gratitud. Había sobrevivido a la traición más cruel sin perderme a mí misma. El lujo más grande no era tener, sino poder mirar atrás sin rencor. Antes de dormir, me senté otra vez en la silla dorada. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas cercanas. Me vi reflejada en el vidrio, el cabello gris, las manos marcadas, la mirada firme. Sonreí. Ya no era la mujer que temía subir escaleras. Ahora era la que aprendió a descansar en su propio trono, hecho de verdad, dolor y resistencia. Cerré los ojos y susurré para mí misma: no fui la vieja de la silla dorada, fui la que aprendió a merecerla. Cada amanecer tiene un tono distinto desde mi nueva casa. No hay mármol, ni candelabros, ni paredes que escondan secretos. Hay luz. Luz por todas partes. Las ventanas enormes dejan entrar el sol de Madrid como si quisiera abrazarme. Cuando me levanto, el reflejo del cristal inunda el piso y siento que el mundo, por fin, no me debe nada. En esa claridad, me reconozco. Ya no soy la mujer temerosa que huía de pasillos ajenos. Soy Catalina Moreno de la Vega, y he vuelto a ser dueña de mi nombre. En este pequeño apartamento todo brilla por motivos simples. La limpieza del aire, el aroma a café recién hecho, el silencio sin amenazas. No hay lujo material, pero sí una elegancia que aprendí tarde, la de vivir sin miedo. A veces me detengo frente a la ventana, con la taza entre las manos, y pienso que la vida, de alguna forma, siempre nos da una segunda oportunidad. La mía llegó envuelta en dolor, pero también en claridad. No necesito diamantes. El sol reflejado en el cristal es suficiente para sentirme rica. He llenado el espacio con recuerdos nuevos. Una planta que florece en la esquina, fotografías de Rocío y sus hijos, una manta tejida que cubre el sillón. Cada objeto tiene alma. Ya no guardo nada que venga de la casa anterior.
No porque la odie, sino porque pertenece a otra historia. A veces pienso que ese lugar quedó atrás como una versión vieja de mí misma. Un museo de errores. Aquí, en cambio, todo respira futuro. La luz entra sin pedir permiso, y el aire huele a principio. Por las noches, me gusta encender una sola lámpara y ver cómo las sombras bailan en las paredes de vidrio. Me hace sentir acompañada. Hay belleza en la soledad cuando ya no duele. Pongo música suave, cierro los ojos y dejo que el pasado se disuelva con cada nota. El lujo de mi vida ahora cabe en un instante, un respiro largo, un sorbo de vino tranquilo, una mirada al cielo. Después de tanta oscuridad, cada destello se siente como un milagro cotidiano. Hace unos días, Iván vino a buscarme. No tocó la puerta. Se quedó abajo, mirando el edificio desde la calle. Lo vi a través del vidrio, quieto, con el mismo rostro del niño que alguna vez se durmió en mis brazos. No bajé. No por orgullo, sino por paz. Hay heridas que solo se curan con distancia. Me bastó saber que vino. Tal vez fue su forma de decir perdón sin palabras. Tal vez fue la mía de aceptar que no todos los finales necesitan abrazos. Rocío me visita cada domingo. Trae flores y me cuenta historias de sus hijos. Reímos, cocinamos, y a veces simplemente compartimos silencio. Ella dice que este apartamento parece un palacio de cristal. Todo se ve claro aquí, me dice siempre. Y tiene razón. En estas paredes transparentes no hay espacio para la mentira. Solo para la gratitud. Cuando se va, cierro la puerta y me quedo un rato mirando mi reflejo en el vidrio. No me reconozco como antes. Soy más fuerte, más serena, más mía. Una noche soñé con mi esposo. Estábamos en un jardín lleno de luz. Me miraba con ternura y me decía, ya puedes descansar. Desperté con lágrimas, pero no de tristeza. Era alivio. Fui hasta el balcón, descalza, y sentí el suelo frío bajo mis pies. Miré las luces de la ciudad y supe que todo lo vivido había valido la pena. La verdad, al final, se había abierto paso entre las sombras, y yo era su testigo. Nadie me robó la voz. Solo la estaba guardando para el momento justo. Hoy, al escribir estas últimas líneas, entiendo que no subí aquellas escaleras porque no era mi caída lo que planeaban, sino mi entierro. Pero sobreviví. Y con los escombros de mi ruina, construí este palacio de cristal donde nada se oculta y todo respira. Aquí no hay poder ni fortuna, pero hay algo más importante: respeto. El que me negaron, el que recuperé, el que ahora llevo dentro. Si alguna vez me buscan, sabrán encontrarme, donde la luz entra sin miedo. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, como si tu voz ya no importara? ¿Y si te dijera que todavía estás a tiempo de volver a brillar? Si hoy te sientes cansada, rechazada o traicionada por quienes más amaste, no te rindas. No eras tú la equivocada por dar tanto, por confiar, por cuidar. No eras tú quien falló. A veces el amor que entregamos cae en manos que no saben recibirlo, pero eso no borra tu valor. No te defines por quien te hirió, sino por la fortaleza con la que seguiste caminando. Tú, que has cargado hogares enteros sobre tus hombros, que has hecho del silencio una forma de resistencia, mereces descanso, ternura y respeto. No dejes que nadie te haga sentir menos por envejecer, por seguir creyendo, por seguir esperando un gesto de cariño. La edad no te quita fuerza, te da raíz. Y aunque el mundo haya intentado borrarte, recuerda lo que hizo Catalina. Reconstruyó su vida con dignidad, piedra sobre piedra, hasta convertir su dolor en un palacio de luz. Tú también puedes hacerlo. Porque no importa cuántas veces te hayan cerrado las puertas, mientras tengas voz, puedes abrir ventanas. Tu historia no terminó, apenas cambió de escenario. Tu valor no se mide por lo que perdiste, sino por todo lo que sobreviviste. Y cuando decidas mirarte al espejo con ternura, descubrirás lo mismo que Catalina. Que incluso las cicatrices pueden brillar si las mira a la luz correcta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Aquí celebramos a las mujeres fuertes, las que callaron mucho tiempo, y ahora, por fin, están aprendiendo a hablar en voz alta. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando su propio hijo le gritó que no tocara la comida porque era para su esposa.
Esa noche no hubo llantos ni reclamos, pero lo que ella hizo después cambió para siempre el rumbo de esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me gritó, no toques la nevera, porque el final es algo que te va a estremecer el corazón. Pasaron algunos meses desde el juicio, y la vida poco a poco volvió a tener un ritmo suave, respirable. Mi nueva casa era pequeña, pero cada rincón tenía mi olor, mi historia y mi calma. Nada brillaba como el mármol de La Moraleja, pero todo me hacía sentir viva. Las cortinas eran simples, el piso de madera crujía, y la luz de la mañana entraba sin pedir permiso. Por primera vez en años, no tenía miedo de cerrar los ojos por las noches. La soledad ya no era castigo, era descanso. Un día, mientras preparaba café, Rocío llegó con una sonrisa nerviosa. «Tengo noticias», dijo, abrazando una carpeta contra el pecho. Me contó que había conseguido trabajo estable en una escuela y que, gracias al dinero que le di, estaba por comprar un departamento. «Pero no quiero hacerlo sin su bendición, señora Catalina». La miré largo rato. Recordé la noche en que me gritó que no subiera las escaleras, aquella valentía que me salvó la vida. «No necesitas mi bendición, Rocío», le dije. «Solo tu coraje, y de eso tienes de sobra». Aún así, tenía algo preparado para ella. Saqué de un cajón un sobre con llaves. «Esto es para ti», le dije. Era el contrato del departamento que había comprado a su nombre. «Aquí podrás criar a tus hijos con dignidad. Quiero que sepan que la gratitud también puede ser una herencia». Rocío se cubrió el rostro, llorando. «¿Por qué hace esto?» «Porque me enseñaste que la lealtad no se compra, se demuestra». Nos abrazamos largo, con el alma. Sentí que el peso de toda mi historia se aligeraba un poco más. Esa tarde fuimos juntas a ver el lugar. Era un edificio modesto, con paredes color crema y un jardín lleno de bugambilias. Los niños corrían felices por los pasillos, y Rocío no dejaba de sonreír. «¿Le gusta?», me preguntó. «Es hermoso», respondí. Caminé por el balcón y miré el cielo despejado. Me di cuenta de que la belleza no está en los lujos, sino en la paz que se respira. Ese hogar no era solo suyo. También era una forma de cerrar el círculo, de devolverle al mundo un poco de lo que me había quitado. Al regresar a mi casa, abrí el álbum de fotos que había recuperado. Ahí estaban mis padres, mi esposo y yo en otra época, cuando la vida parecía eterna. Miré mi propio rostro más joven y pensé en todo lo que esa mujer no sabía aún, que el amor duele, pero también enseña, que la traición destruye, pero purifica. Cada arruga en mi piel tenía ahora sentido. Era el mapa exacto del camino que tuve que cruzar para llegar a este punto. Me sentí completa. Sin adornos, sin miedo, sin deudas. Esa noche, Rocío me llamó por teléfono. «Ya estamos instalados. Los niños no paran de correr». Su voz sonaba llena de vida. «Gracias, señora Catalina». Cerré los ojos y sonreí. «No me des las gracias», le dije. «Haz lo mismo por alguien más cuando llegue su momento». Colgué el teléfono y miré hacia la ventana. El viento movía las cortinas, y el olor a tierra mojada llenaba la habitación. Era como si el mundo me dijera que todo estaba en su lugar. Encendí una vela y escribí una carta corta, no para Iván ni para Ágata, sino para mí misma. «Lo lograste», puse. «Sobreviviste con el alma limpia». La doblé y la guardé en el joyero junto a la carta de mi esposo. Pensé en todo lo que había pasado, el dolor, la rabia, la soledad. Y entendí que nada fue en vano. El lujo de mi vida no eran las propiedades ni los viajes, sino la gente buena que me acompañó cuando todo se derrumbó. Antes de dormir, abrí el balcón y miré la ciudad iluminada. Sentí que cada luz contaba una historia, y que la mía, al fin, tenía un final en paz. Cerré los ojos y susurré, «Gracias por no dejarme caer cuando todo me empujaba». El aire era cálido, dulce, como una caricia. Me dormí con una sonrisa, sabiendo que lo que había perdido no era nada comparado con lo que había aprendido. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender.
secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.